Uno de los eventos más importantes de la agenda de la ciudad es sin duda la Feria del Libro, a la que concurren cientos de miles de personas. Y si uno se pasea por ahí, se da cuenta de que hay un rito habitual, todo el mundo dando vueltas alrededor de los stands, mirando básicamente una cosa: tapas de libros. Las tapas de libros sin duda son el principal atractivo de esta Feria del Libro. Sin ella no podríamos acceder un poco a qué es lo que está diciéndonos esa pieza que no conocemos. Pero lo interesante también es que es un muestrario del estado del diseño editorial actual. Ahora hagámonos una primer pregunta. ¿Qué sería de la Feria del Libro si no tuvieran tapas? ¿La gente iría igual? ¿Pasaría lo mismo? ¿Tendríamos ese recreo cultural de todos los años? Sin duda no sería lo mismo. Lo que sí podemos entender entonces es que pasa algo con el diseño. Le da entidad. Lo transforman en un libro. No reconocemos el objeto libro sin sus tapas, sin su cubierta. Podría ser que hasta incluso uno de los libros más vendidos del año 2017 fue este libro que se llamaba Razones para votar a los demócratas, que en realidad era una parodia. Era un libro que estaba completamente en blanco. Era un chiste. Pero obviamente, teniendo un formato y teniendo una tapa con ese tipo y ese estilo, eso se transformó en un libro y fue uno de los más vendidos en Amazon, paradójicamente. Ahora, nos preguntamos entonces qué sería ilustrar. El diccionario nos da una acepción inmediata. Nos habla de dar luz al entendimiento. Entonces se trata de conocimiento ilustrar. Tiene que ver con el conocimiento. Incluso fue un movimiento filosófico, la ilustración. Y de hablar de una persona que es ilustrada, por ejemplo, estamos hablando de una persona que sabe mucho, ¿no? Entonces, lo que nos queda claro es que la ilustración, si bien entra por los ojos, su objetivo es la cabeza. Es hacernos entender cosas, o informarnos, o ilustrarnos sobre algo que desconocemos. A Picasso una vez le pidieron un dibujo. Estaba sentado en un café y pasa una señora y le pide: ¿no me dibuja una de sus palomitas famosas? Picasso se la hace en menos de 30 segundos, se la entrega, le dice: son 10 francos. Y la mujer le dice: pero si le tomó un par de segundos hacerlo. No, señora, me tomó toda la vida. La ilustración y el dibujo es una gran pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, a ver si es lo mismo o no es lo mismo. Como es tan complejo, en realidad recurrí a ilustradores para que me respondan esta pregunta, si es lo mismo o no. Al primero que consulté fue a Javier, el Niño Rodríguez. Él es dibujante, se define como dibujante y también como ilustrador, y todos los días publica en la página 3 del diario Clarín. Y lo interesante del niño es que, si bien no es diseñador gráfico, comulga bastante desde la forma y desde la síntesis, desde lo simple. Es muy gráfico en eso y es como bastante primo del diseño gráfico. Si bien él dice que no viene de ahí, ¿no? El dibujante está al servicio de ideas o de guiones, mientras que el ilustrador está al servicio de un texto. Él lo define de esta forma. Y cuando cita a los monjes en el medioevo, es cierto, ellos eran iluministas, ¿no? Eran los que completaban las Biblias, en este caso, que los escribas transformaban en el texto, y era una tarea especial porque era como visualizar justamente un contenido textual, meramente textual. Esta es una obra del niño que ilustra mucho. Está contando un hecho, está contando el bombardeo a la Plaza de Mayo de la Revolución Libertadora. No son aviones, hace una metáfora, son gorilas, están bombardeando muerte, claramente, y lo que tienen en sus brazos son símbolos fuertes. Todos los reconocemos, pero en esta composición, esta síntesis y esta potencia, está contando mucho más de lo que dice. Otro ilustrador y diseñador, colega y ex docente incluso de la cátedra, Alejandro Agdamus, coincide con el niño en esta relación con el texto y esta respuesta, pero lo que él empieza a incorporar es un ingrediente que tiene que ver con la profundidad. Y lo separa del dibujo también, porque puede funcionar hasta sin texto. Es cierto. Piensen en Kino, por ejemplo. No hace falta que escriba nada más. Muchas veces su humor se resume a una imagen. Ale también tiene un ejercicio cotidiano. Él ilustra para el diario La Nación, y lo que hace y lo que tiene en cuenta, más allá de cómo ejecuta sus ilustraciones, que son siempre muy simples, muy simbólicas, ¿no?
es la relación que entabla con el texto. Hay un diálogo muy íntimo entre la imagen y el texto, a la cual responde él siempre con sus imágenes. Estas imágenes funcionan solo y sí en su contexto, pero sin embargo entendemos de qué es lo que están hablando. Ahora, cuando uno la completa con lo que representa, se transforma en una cosa mayor. Por ejemplo, en esta imagen de lo que tiene un libro en la lengua, está hablando de alimento, está hablando de inteligencia, de qué nos alimentamos, de las ciencias sociales versus las naturales, y solamente con representar en el casco de estos dos personajes se está hablando, ¿no?, de ir en profundidad sobre esto. Entonces, lo que nos queda claro de lo que expresan Alegramus y el Niño Rodríguez con esto son tópicos fuertes como cuál es el vínculo entre el texto y con la idea. Ahí es donde interviene la ilustración. Otro amigo de la casa es Juan Pablo Cambariere, que es especialista en diseño de cubiertas de libros, y él no hace mucha diferencia, no le interesa tanto la diferencia que hay entre ilustración y dibujo. Pero sí, lo que destaco de lo que él nos cuenta en esta frase son dos valores, el concepto y la autoría. Reconocemos autores, digamos, un ilustrador es un autor también, más allá del plano de cómo grafica, sino de cómo construye la imagen, y desde lo conceptual, de cómo la redacta, cómo es que nos cuenta lo que nos tiene que contar. Reconocemos en eso también justamente a ciertos ilustradores por cómo resuelven estas dos partes del mismo mensaje. Juan Pablo diseña e ilustra sus propias tapas de libros y siempre los hace de una forma muy económica. Generalmente recurre a iconografía y si no a ciertas intervenciones o hackeos que hace sobre otro tipo de ilustración. Pero en común lo que tienen es, como libro, volviendo a la tapa del libro, la potencia visual que tienen porque se están compartiendo espacio y ruido contra miles de otros libros, como vimos en la feria. Entonces, de lo que dice Juan Pablo, lo que nos interesa, lo que nos quedamos, es sobre estos dos nuevos atributos de la ilustración, el concepto y la autoría. Y ya cerrándolos específicamente es hacia cómo lo reconocemos a ilustradores por cómo hacen sus cosas. Laxman es, además de ilustrador, el profesor adjunto de la cátedra de ilustración acá de FADU. Y cuando lo consulté, lo que me llamó la atención es dónde ubica al espectador. Lo pone en el centro. Sin considerarlo y sin saber qué es lo que puede llegar a entender, él considera que la ilustración no funciona. Entonces, acá empieza a haber un ingrediente nuevo que no depende solamente de la autoría, sino considera al otro. El lenguaje de Lax es muy interesante, es muy gráfico. Él viene del diseño gráfico, obviamente, entonces sus soluciones son muy sintéticas y comulgan bastante con el humorismo gráfico, con a veces el anime y el manga, pero son siempre muy potentes y muy sencillas y muy geométricas, muy puras. Esta es una serie de retratos de personajes, sobre todo de bandas de rock, que hacen para una línea de remeras, que si bien todos son estructuralmente los mismos, los muñequitos, los rasgos que los identifican en realidad tienen que ver con lo que nosotros conocemos sobre esos personajes. Indiscutiblemente sabemos que los del segundo cuadrito son Kiss y cada uno quién es, pero sobre todo porque ya los tenemos vistos. Entonces el ilustrador siempre se vale de lo que el otro sabe para terminar de resolver lo que tiene que mostrar. Por ejemplo, el Maradona. Maradona viejo y Maradona joven los reconocemos inmediatamente. Entonces, a nuestra lista de definiciones, ahora vamos a sumar al lector. Vamos a considerar también al lector como parte de las definiciones que tenemos para nuestra ilustración. Cristian Montenegro también es un ilustrador argentino que tiene un lenguaje claramente reconocible, es un entusiasta de los sistemas y de la historia, estudia mucho antes de producir una obra nueva, pero lo interesante que destaca él es el fin de la ilustración. Es cierto que la ilustración es concebida para ser reproducida por cantidades, mientras que el dibujo es una pieza original. Y si consideramos hoy que además de la reproducción en papel, tenemos los medios digitales, concebir la ilustración para ser reproducida de a cientos de miles de millones es fundamental. Es una diferencia notable. Y cuando decimos reproducible, que la ilustración debe considerar la reproducción, tiene que ver más que nada con la cantidad de impresiones que genera esa ilustración. Esto, sin embargo, no tiene un papel, no es una pieza editorial, ni mucho menos,
sino que fue concebida para la ambientación de un edificio, por el que transitan miles de personas por día. Este es un ejemplo claro de la obra de Christian, en el cual obviamente hay como mucha documentación de la ilustración de libros antiguos, pero él las retransforma, las reversiona desde su propio estilo. Es un libro que ha recibido muchísimos premios y que es claro de dónde vienen las cosas. Esta es su fuente de inspiraciones. Claramente ahí el Bosco existe como inspiración, o el Gabinete de Curiosidades, que fue una gran enciclopedia, fue parte también de lo que uno ve en esta producción. Tiene ese sonido de ilustración antigua, pero también cuando la vemos revista tienen otro estilo, tienen un sonido que es actual. Esta es una serie de retratos de personajes que hizo sobre los 7 pecados capitales. Cada uno de ellos ilustra a los pecados capitales. Y esta es una serie de personajes del mundo del rock icónicos, que son mucho más sintéticos todavía. Pero en general la geometría y el sonido de las texturas en sus planos es algo muy común en la obra de Christian. Ahora lo que vamos a contar es la reproducción como un valor de la ilustración, de esta cuestión de ser no solo única, sino para muchos. Otro ilustrador cuyo lenguaje es muy reconocible es Pablo Lobato. Esta es una obra que se expuso en el Museo Mitre, en realidad ambientó una exposición, está compuesta por viñetas y tiene un lenguaje muy, muy reconocible por la forma en la cual retrata a sus personajes. Una síntesis extrema, o sea, reconocemos la caricatura o el estilo caricaturesco de cómo trata sus imágenes, pero con una potencia y una simplicidad que son muy reconocibles, y él es muy reconocido a nivel internacional, claro. Lo que siempre tenemos que considerar es que no existe ningún lenguaje de ilustración que no haya recibido influencias de cualquier lado, primitivamente, obviamente, por ser la madre directa la pintura, desde las artes plásticas, pero también el cine es una gran influencia, hoy en día también la televisión y su dinámica, la música también es parte de la inspiración y de la influencia de lo que son los lenguajes visuales, la literatura y sin duda la fotografía. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma misión la ilustración gracias a la fotografía. Antes tenía que documentar muchísimo y hoy por hoy de eso se ocupa la fotografía. Entonces la forma en la cual cuenta las cosas la ilustración, gracias a la tecnología, hoy es otra. Esta es una obra de Pablo Lobato que obviamente si uno la mira le resulta familiar. Nos resulta familiar por las influencias. Obviamente hay en la plástica mucho de lo que es la obra de este ilustrador, pero en el sonido, sobre todo de esta ópera, de cómo está pintada, la reconocemos de que viene de alguna vanguardia o de que comulga con algún pintor. Es clara, es muy clara la influencia de Picasso en la obra de Lobato. No es que es una copia de Picasso, es una clara influencia de cómo resuelve sus retratos Lobato desde cómo los empezó a ver Picasso, en este caso que fue el primero. Hablamos y vimos de cómo recibimos influencia en la producción gráfica, en este caso del lado de los ilustradores. Todas estas influencias en realidad no son ajenas a nadie, o sea, todos compartimos este nivel de influencia porque forman parte de la cultura. Definirlos como parte de la cultura quiere decir que estamos compartiendo todos códigos que obviamente a la hora de visualizarlos o de ilustrar los tenemos y los consideramos porque es la manera de conectar. Sin duda la agenda forma parte de la producción, o sea, está conectada con su momento. La política sin duda. Isabella Bunel, por ejemplo, es la autora de este libro donde trata el tema del feminismo y lo ilustra de una manera original. Tiene sonido de mujer, pero tiene un lenguaje propio, un lenguaje bastante personal, y de esta manera ella resolvió esta pieza tocando ciertos tópicos en los cuales se accede a la información y al contenido de una manera muy distinta. Hablábamos de la predisposición el otro día en la teórica anterior y este es un ejemplo que es bien claro. La ilustración editorial es un ejemplo de lo autoral que hablábamos hace un rato. Emite una opinión, obviamente, no solo del ilustrador, sino también del medio en el cual está publicado. Acá vemos dos maneras de hablar de Donald Trump. Una obviamente se vale y se ve una influencia muy clara de la obra de un artista plástico como René Magritte, que es conocido por ese cuadro que tiene una pipa que dice esto no es una pipa. Noah Bahr es un ilustrador que es muy
reconocido en estos días. Él es israelí y siempre lo que encuentra o lo que provoca es en sus imágenes que uno termine de encontrar algo más. Entonces lo que dice a primera vista no es lo que está diciendo, sino que está completándolo con algo más en una complicidad con el espectador que conoce y reconoce el código que le está proponiendo. No solo vemos el pelo, la melena de Donald Trump, acá vemos al pajarito de Twitter y sabemos cuál es la relación de Donald Trump con Twitter. O que está diciendo con ese perfil de Vladimir Putin que en realidad, después que lo vemos, es una víbora y sabemos que es un símbolo de maldad. Noam Bar tiene una producción muy interesante y es siempre llamado, sobre todo para ilustrar tapas de revistas, por su potencia simbólica y gráfica. Él también es un ilustrador que está muy cerca de lo que es el diseño gráfico. Vemos también en esto la influencia clara de otros autores, en este caso de un diseñador gráfico japonés, ya fallecido, llamaba Shigeo Fukuda, que recomiendo que también vean, donde siempre propone también este juego, estas trampitas escondidas para que uno termine de descubrir. El diseño gráfico y la ilustración comulgan bastante en su ejecución también, sobre todo en las imágenes que son muy sintéticas, son muy simples y muy planas. Eso las transforma en una imagen mucho más potente. También la síntesis y la simplicidad empiezan a ser como las cosas que nos conectan, digamos, con la ilustración. Hay maneras de, como lo vemos, de ilustradores de ilustrar mucho más cercanos hacia la plástica y otros que son más cercanos hacia el diseño gráfico. Este es un ilustrador que está en el camino medio, porque reconocemos esa línea como muy de dibujante, pero sin embargo la síntesis, la potencia que tiene Jean Julien en sus obras es muy reconocible. Búsquenlo, es muy interesante de verlo. Todo lo contrario de lo que es la producción de Olaf Hayek, que es muy plástica y hasta una manera de componer que, si bien están dibujadas, están producidas, nos recuerdan el collage. Que eso, o sea, están comulgando varios lenguajes para generar el propio, en este caso el propio de Hayek. De nuevo, lo plástico, donde se verifica en la materialidad, no es todo compu, no tampoco es lo simulado que parezca pintura, sino que está pintado, está ejecutado, tiene sonido, el plano tiene sonido y eso lo viste a la obra de un carácter muy distintivo y bien diferente de la ejecución meramente plana, como por ejemplo lo que vimos con Noam Bar. Martin Hake es otro ilustrador en el cual vemos también coincidencias en esta cuestión de solidez y materialidad de los planos, pero sin embargo comulga, vemos la influencia del arte naif, ¿no? Como una reversión del arte naif en este tipo de producciones. Muy inocente, es un tipo de composición y una perspectiva que es propia de ese estilo, que le sirve también para producir, en este caso, una infografía, ¿no? Está hablando o recurriendo a la ilustración por viñetas para componer una historia que uno termina de entender, un suceso o, en este caso, un vistazo de lo que es Lisboa. Patrick Morgan es otro ilustrador que está mucho más cercano a lo que es la producción plástica. Vemos la intención del gesto en lo que es su trazo, pero a su vez también resuelve de una manera mucho más simple cuando interviene el color, pero tiene una potencia visual que viene del gesto. Su material obviamente es la tinta. Otro ejemplo clarísimo de influencia es la obra de Jonathan Burton. La producción de Burton tiene un olor a ilustración de la época victoriana inglesa muy evidente, muy evidente. También tiene una forma de componer que nos recuerda un poco al collage, pero él la trae estos tiempos porque está utilizando códigos, ¿no? y símbolos de esta época. Si quieren ver cómo trabaja y piensa un ilustrador, les recomiendo que vean el capítulo de Christoph Niemann en la serie Abstract, que está disponible en Netflix, donde pasea por todos sus lenguajes y todos sus problemas a la hora de sentarse a ilustrar y de dónde viene también su inspiración. Niemann también es un productor de imágenes muy simples, muy potentes, con muchísima carga de sentido y muchísima historia. Satoshi Hashimoto es un ilustrador japonés, pero vemos y entendemos inmediatamente de dónde viene su influencia. Viene del mundo de la ilustración norteamericana de los años 50 y a su vez también conectada de nuevo con la música, que es muy claramente en esa ilustración, con el jazz. Tiene un sonido de jazz. Y este es un ejemplo, este es un juego de cartas que sirve para componer estos personajes, pero
tiene un sonido de época muy claro, pero a su vez esta paleta nos la trae el día de hoy. Andrea Ventura es un ilustrador que se dedica al retrato. Fíjense claramente que la pose viene del mundo de la pintura, que obviamente después la reversionó la fotografía, pero lo plástico está presente en la producción de su obra. Todo lo opuesto a la producción de Jan van der Belken. Vemos lo gráfico, lo sintético, lo producido casi sin matices, con una paleta muy cuidada, pero muy estricta y muy definida. Y viniendo para nuestro continente, también en la ilustración es reconocible su origen. En la obra de Catalina Estrada vemos claramente referencias al folclore, en este caso el folclore colombiano, su color, su composición. Uno de los sublenguajes dentro de la ilustración es la ilustración infantil. Se concibe de otra manera, distinto de la ilustración científica, por ejemplo, que tiene otro objetivo. Pero Oliver Seffers es un ilustrador mundialmente reconocido. Pueden encontrar sus libros en la librería, en Cheni, en todos lados están. Algún libro de él van a encontrar. Pero tiene una manera de producir muy simple también, con muchísimo sonido, muchísimo cuidado en los pocos detalles que él pone y en la forma en la que diseña sus personajes, que lo transforman en un autor muy reconocido. Al principio decíamos que la tapa le da entidad al libro. La verdad es que el diseño le da entidad al libro, en esta comunión entre texto e imagen. Por ejemplo, ¿cómo es la relación entre ese título y la ilustración? ¿Es solamente pegado y después se llega y se completa con una ilustración? No, es parte del diseño y es parte de la ilustración cómo van a integrarse esos dos recursos. Tenemos dos recursos y tienen que integrarse muy bien. Recuerden esto, el título y la ilustración son hermanos, tienen que estar conviviendo en buena forma. Acá vemos un ejemplo de dos versiones de la misma tapa, por ejemplo, con una ilustración a pura sangre se llama, cuando es completa, y solamente una viñeta centrada en el medio del libro. La tipografía forma parte de esta composición, en ambos casos, pero vemos que está mejor integrada en la versión donde está completamente ilustrado. Y esto se considera desde el inicio, no es que se planta después, porque es una entidad, o sea, no solamente toma la tapa, sino que entendemos que va hacia la contratapa también, y que esa ilustración continúa. Entonces esta ilustración se resuelve como una unidad, se resuelve como una sola pieza. No hay una tapa y una contratapa. Hay una ilustración para un libro. Y unos últimos ejemplos de tapa, donde vemos también esta integración con la tipografía, el tamaño, la posición, la forma en la que se integra con los símbolos, está claramente definida de antemano. Esa berenjena no fue una idea de poner una berenjena, sino que era una berenjena que iba a contener un texto. También esta cuestión de compartir códigos, hay referencias que son inmediatas. Vemos en este último libro, que es Seriously Funny, que está haciendo una broma sobre una obra plástica muy reconocida como es El grito de Munch. Otros tres ejemplos de portadas en los que podemos de alguna manera inferir a primera vista de qué trataría cada libro, o por lo menos de qué género literario puede ser cada uno, ¿no? Nos paseamos por un montón de estilos y lenguajes dentro de la ilustración, y acá lo que aparece interesante es en esta tapa del centro cómo se llegó incluso hasta la abstracción. Es muy plástica, o podemos reconocer el sonido de los materiales con los que se hizo esa tapa, pero es completamente abstracta, no hay figuritas en esto. Y para terminar, ¿qué consideraciones tenemos que tener a la hora de sentarnos a producir una ilustración? En este caso para una portada de un libro. La primera es tener claro qué tenemos que contar. Ya estuvimos hablando el otro día de cómo nos relacionamos, cómo nos sumergimos en el texto para poder tomar información que tengamos que transmitir. El segundo es qué queremos provocar. Sabemos que según el lenguaje y dentro de los lenguajes, el estilo de ilustración al que le vamos a vestir esa idea, puede ayudar a provocar, ¿no?, sensaciones muy distintas, de la risa a la preocupación. El tercer ingrediente obviamente que vamos a considerar es al espectador, al lector en este caso. ¿A quién le vamos a hablar? No es lo mismo generar una ilustración para niños que para adultos, lo sabemos. Otro ingrediente que vamos a considerar es cómo lo vamos a ejecutar y con qué lenguaje lo vamos a representar. Después en esto podemos tener una idea la cual podemos pasar o vestir de distintos lenguajes y ver cómo está contando eso.
Incluso, según el lenguaje que elijamos, nos va a exigir una manera de contar. No es solamente estético. Otra de las consideraciones es con qué tono. El tono visual que va a tener esa tapa. No da lo mismo contar algo completamente a full tapa o haciendo un primerísimo plano de una cara, que solamente algo chiquitito, que suena muy bajito, que tiene un acompañamiento tipográfico y que tiene un tono muy distinto. Otro de los ingredientes es con qué recursos vamos a ejecutar esta ilustración. No es lo mismo ilustración digital que ilustración material, plástica. Los soportes también cambian y condicionan la forma en la que vemos estas imágenes. El tamaño incluso también es una consideración distinta. Si bien nos manejamos a nivel ebook y a nivel digital, los tamaños de los libros, cuando uno los diseña, los considera en función de esto, de provocar una relación con el lector bien distinta de distintos formatos. Para esta cuestión de códigos que compartimos también, y también para reconocer de que no somos productores de ilustraciones, cuáles son los referentes que vamos a adoptar y vamos a entender y vamos a estudiar para producir nuestra propia ilustración. Y un montón de etcéteras que van a ser muy bienvenidos y que van a ser recibidos como parte también de la influencia y de la inspiración.